Bienvenidos al episodio 14. Hoy me siento muy afortunada de tener conmigo a Eduardo Roser. Bienvenido. Hola. Bien, a ti te digo bienvenida porque tú ya estás aquí, pero bueno, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y bueno, estar con Edu es hablar de vender, pero es hablar de muchas cosas más, ¿no? No sé dónde llevará esta pequeña encuesta, pequeña entrevista, podcast. Bueno, la abrimos pensando, yo he buscado un título, que a ver si te gusta, Edu, que es Vender sin perderte, ¿no? ¿Cuántas veces, ya en sí, la palabra ventas o la palabra vender ya activa muchas cosas, ¿no? Internamente. A veces activa prejuicios, a veces activa miedos internos, a veces las personas huyen de decir la palabra venta. Bueno, de todo eso, Edu, que lleva muchísimos años. ¿Cuánto llevas? ¿Más de 20 años? 26. Wow, 26 años. Formando, trabajas en universidad, consultor, sociólogo, ¿no? Sí. De formación. Vale. ¿Por qué te decantaste? ¿Por qué empezaste por el mundo de ventas? Me decanté por sociología porque era la carrera donde había más chicas. Como mucha gente con 17, 18 años, yo no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. Creo que es muy complicado. Hay gente que tiene vocación y es fantástico, pero hay muchos que no la tenemos. Entonces yo analicé qué carreras de la Universidad de Alicante había más chicas sobre chicos, porque pensé que sería más fácil ligar. Muy bien. La primera era enfermería, y a mí la sangre no me pegaba. Entonces la segunda era sociología, y luego cuando lo estudié me gustó mucho la rama de semiótica, de lenguaje, de comunicación. Pero el inicio fue por algo tan frívolo como chicas. Sí, y luego no empiezas directamente en el mundo de la formación, ¿no? Pasas por ahí. Bueno, empiezo a vender y descubro un poco lo que tú decías, que tú hablas de vender sin perderse. Descubro que en la venta hay muchas personas que venden, pero que están acomplejados. La venta es muy acomplejada. En general hay gente que le da vergüenza incluso decir que es vendedor. Por eso cambiamos el nombre. Soy asesor, delegado, representante. Sí. Y que la venta tiene muchas cosas rancias. Tiene un enfoque peyorativo, tú lo has dicho. Mucha gente que piensa mal de los vendedores y seguramente con razón, porque en el mundo de la venta pues ha habido cosas muy cutres. Y empiezo a asistir como alumno a muchos cursos de venta. Y me ocurre algo que no sé si es bonito o feo. A muchos de los que voy pienso, qué malos son estos profesores. Entonces pienso, pues si estos se ganan la vida haciendo esto, pues a lo mejor yo también puedo hacerlo. Porque era la época donde los formadores de ventas daban clase de la pirámide de Maslow, el emisor, el receptor, todo muy teórico y muy cansino. Sí. La verdad es que yo también viví un tiempo el mundo de las ventas, por eso conozco muy bien ese ruido interno, ¿no? Que provoca y cómo la gente no puede decir ni siquiera que se dedicaba a la venta, o sea, ya era como peyorativo o incluso la palabra comercial, ¿no? Que ya no es ventas, que yo soy comercial y ya es como que te tira para atrás, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la venta se asocia mucho con algo externo, ¿no? Con conseguir algo, a veces empujar, forzar, llevar a la persona a un sitio y se olvida mucho de toda la parte interna, ¿no? Todo lo que proyectamos, que es para mí donde está el jugo de todo, ¿no? Que es, pues proyectamos a veces ese miedo a la exposición, ese miedo a que nos rechacen, que esto es tremendo, ¿no? Este miedo a no hacerte valer, porque al final la venta es poner en valor, ¿no? Y lo primero que tienes que poner en valor es a ti mismo. Y sobre todo el miedo a que lleguen los noes, ¿no? Yo creo que el no es algo que es lo primero que tenemos que encajar. Todos esos miedos tienen que ver, para mí es una manera. Uno vende según tu personalidad es tu forma de vender y a veces en la personalidad hay mucho miedo a la hora de mostrarte y de lo que tú has dicho, el rechazo, lo que puede ocurrir. Yo recuerdo cuando empecé a formar que uno de los mantras era ese de crear necesidades y investigando de dónde venía eso, porque a mí me parece una estupidez de frase, descubrí que venía en una época donde en Estados Unidos se quiso legitimar el trabajo comercial. Descubrieron que mucha gente terminaba de comercial sin querer serlo, ¿no? En España no existe una formación reglada universitaria para ser vendedor, cuando luego mucha gente trabaja de ventas. Cero vocación, ¿no? En ese sentido. Es que la mayoría de los que vendemos, a los 15 años no decíamos yo quiero ser vendedor. Ostras, claro. Acabamos haciendo eso,
pero no hemos estudiado para eso. Entonces hay unas carencias brutales. Y luego yo lo veo de una manera diferente. Si alguien me compra, es porque quiere. Decir que yo creo necesidades es insultar al cliente, es decir que yo soy más listo que él y que yo le he obligado. Una vez una alumna en una clase me dijo, ¿y eso de puede venderle hielo a un esquimal? Dije, mira, mi opinión, si un esquimal compras porque le da la gana, no es idiota. Y compra hielo, y dice, ya, pero compra hielo. Digo, pues porque querrá unos gin tonics y prefiere gastarse 50 céntimos en una bolsa de hielo limpio y no salir a la calle a... Pero decir que creamos necesidades es insultar la inteligencia de los clientes. Yo jamás he creado una necesidad. Si alguien compra es porque le da la gana, ¿no? Y es porque cree que lo que va a comprar es superior al coste y que el deseo es mayor que el coste, ya está. Sí, es que hay como una tendencia cuando tú te posicionas por encima de alguien, ¿no? Y no trabajas de igual a igual. Es lo que dices tú, Edu, estás llamando al otro tonto, ¿no? Claro. Yo no tengo que ir a crear nada. Hay una cosa que me persigue mucho en mi mundo, ya sabes que yo me dedico a la comunicación, que a mí me dice la gente, pero Nuria, ¿de verdad se puede disfrutar comunicando? Y yo te digo, ¿se puede disfrutar vendiendo? Sí, las personas cuando opinan hablan de su vida. Yo tengo un amigo que siempre dice, todas las mujeres son malas. ¿Todas las mujeres son malas? No, pero ha tenido 2 mujeres y una novia y las 3 le ha puesto los cuernos. Habla de su vida. Entonces hay gente que no sabe disfrutar comunicando, pero igual que hay gente que no sabe disfrutar haciendo el amor o escuchando música. Y cualquier cosa se puede disfrutar, no siempre que no sean matar, pegar niños o animar al Elche Club de Fútbol, que son líneas rojas. Eso no se puede disfrutar. Ya está, ya lo has metido. Ya lo Pero la venta se puede disfrutar si tienes un enfoque y un criterio y entiendes a lo que juegas. Yo justamente cuando hago formación y sobre todo cuando acompaño a vendedores en visitas, lo que intento es que disfruten de visitar clientes, de conseguir información. Para mí la venta es casi como ser un detective privado. Y como a mí me gusta mucho el cine negro, pues es averiguar cosas y con eso intentar vender. A veces lo consigo, otras veces no, pero es muy divertido. Pero tienes que tener un enfoque y un criterio, si no... Y sobre todo lo que te caracteriza, Edu, es lo disruptivo que eres, ¿no? Cómo te sales de lo que hace todo el mundo. ¿Cómo conectas con esa forma de hacer las cosas diferentes o de hablar de la venta de esa forma tan disruptiva que tienes tú? Pues mira, suena raro, pero hay un eslogan de Radio 3 que es eres lo que escuchas. Y a mí ese eslogan me encanta. Creo que se atribuye a lo que sea. También eres lo que ves, las películas que ves, eres... Y yo desde muy jovencito me encantó el punk rock y yo creo que el punk rock tiene que ver con mi manera de vender. Cuando alguien me contrata para un curso no es para que le cuente lo que ella hace. Lo que hace está bien, pero yo tengo que contarle algo nuevo. Siempre tengo que contar algo nuevo. Entonces los formadores tenemos que... Cuando a mí alguien me dice, quiero un curso para que me ayudes, a recordar cosas, digo, pues busca otro. Porque mi trabajo no es recordarte nada, mi trabajo es contarte cosas nuevas y luego buscamos cambio. Tú alguna vez lo he hablado contigo, cuando damos una formación buscamos una transformación. Total. Si no cuentas cosas nuevas no hay transformación. Y para contar cosas que otros ya hacen no tiene sentido. Entonces yo creo que es una obligación ética del formador, contar cosas nuevas. Y el punk rock va un poco por ahí, no puedes dejar indiferente. Habrá gente que le guste y puede haber gente que le moleste, pero la indiferencia creo que es lo peor cuando impartes una formación y quieres que la gente tenga un cambio, ¿no? Te escucho y pienso, qué bien se tiene trabajado que no tienes ningún miedo al rechazo, ¿no? Que en ese sentido tú abres algo, lo haces desde lo que tú eres, o sea, es mucha autenticidad por tu parte. A ver, todo el mundo, supongo, tiene algo de miedo al rechazo, ¿no? Pero tú, que esto también lo dominas, todo tiene que ver con tu forma de pensarlo. Cuando yo tengo alumnos vendedores jovencitos y me hablan del rechazo, les digo, mira, un cirujano comete un error y a lo mejor mata a alguien. Un piloto de un avión comete un error y a lo mejor es su último error. El trabajo comercial tiene una cosa chulísima. Puedes tener muchos errores y ganarte muy bien la vida. Quiero decir, el error forma parte del contexto. Yo cuando a veces enseño a hacer puerta fría, a visitar clientes sin cita, y a veces me preguntan, ¿y qué ratio tienes tú de puerta fría? Digo, un 25%. Digo, significa que el 75% me mandan a la mierda. Y no pasa nada, es que con 1 de 4 que te compre cuando no tienes cita y tú vas a verle, eres el rey del mambo. Wow. Con lo cual tienes la gran suerte de tener una profesión donde el fracaso es mayor que el éxito y aún así
puedes vivir muy bien y estar muy... Entonces, si lo ves así, no te molesta tanto el fracaso, porque es que tienes la gran suerte de que esta profesión, te lo permite. Por ejemplo, el formador no es igual. Cuando das un curso en una escuela de negocios, te llevas mucho tiempo dándolo y fracasas y una clase sale mal, muy mal, a lo mejor no te vuelven a llamar. Sin embargo, como comercial, el fracaso es intrínseco y no tiene grandes consecuencias. Qué bueno, es un muy bonito reencuadre. Claro, lo ves desde otro lugar, ¿no? Claro. Es como... ¿y qué pasa con el ser humano que tiene tanto miedo al no? ¿Qué pasa con ese no? Es no te compro, es un no te quiero, es un te digo no a lo que hay detrás. A veces me contratan para dar formación a entrenadores de fútbol, de baloncesto, y hace un par de años en Alicante realicé una formación para entrenadores que llevan equipos juveniles, cadetes. Entonces, una de las preguntas que me hicieron es ¿cómo puedo minimizar la sensación que puede tener el jugador de frustración porque no juega o porque le sale mal? ¿Qué puedo hacer para que no sufra? Y le dije, no, tienes que hacer que sufra. Si en la vida real también lo va a tener. Entonces, tapar, que el tabú sea... Y tenemos que intentar que no sufra. No, la frustración va a estar ahí. Lo que tienes que hacer es admitirla y meterla. Pero como desde pequeño... Y ellos me decían, entonces el niño... Digo, si es que el niño cuando sea adulto también se va a dar cuenta que hay una chica que no le hace caso, que va a un trabajo y no te cogen a otro. Entonces, tienes que admitir y meter el no como parte del proceso. Es que es muy raro que todo te diga que sí en la vida. Entonces, cuando te frustra y te da miedo, es porque no interiorizas que el rechazo forma parte de la realidad. No pasa nada. Nos ha faltado, yo siempre lo digo, lo cuento en mis clases, nos ha faltado una asignatura de resiliencia para aprender. O sea, no nos han enseñado de verdad a vivir. O sea, que en la vida va a haber pérdidas, que en la vida va a haber sufrimiento, que en la vida va a haber noes, que quizá en el mundo comercial hay más noes que en otros. Igual un cirujano no se lleva tanto no como un comercial, pero se lleva otras cosas. Se lleva el operar a vida o muerte, ¿no? Que es mucho más, con muchísima más tensión. Y te quería preguntar, yo a veces tengo clientes que tienen unas competencias muy altas, grandes capacidades, pero no les digas nada relacionado con la venta. O sea, es como... ¿Y qué podemos decirles a estas personas que se bloquean tanto? ¿Qué bloqueos sueles ver tú? Porque a mí lo que más me gusta de tu Edu no es, por supuesto, tu currículum, sino es tu capacidad de observar todos los años que llevas, ¿no? Los 24 años, y que has visto de todo. Y habrás visto millones de autoengaños, ¿no? De cuando la gente dice no porque les ponen en un sitio que tiene más venta o más contacto y cómo se escaquean, cómo se autoengañan, no, realmente ese puesto no es para mí. Cuéntame un poco tu experiencia. Yo primero creo que yo no puedo usurpar la responsabilidad de otro, ¿no? Mi trabajo es intentar ayudarle, pero si hay gente que no quiere salir de un bloqueo, yo a veces, es un poco raro a lo mejor lo que voy a contar, si alguien se comporta como un niño, si se comporta como un adulto lo trato como un adulto, si se comporta como un niño lo trato como un niño. Como el lenguaje es muy plástico, cuando he encontrado a gente que tiene que vender, pero le da miedo, no quiere vender, lo que he hecho es cambiar la palabra. Por ejemplo, hay muchas empresas que me contratan para que personal de un departamento que hasta ahora no ha vendido empiecen a vender. Y yo les digo, tú no vas a vender, tú vas a ofrecer. Viene alguien, tú te cuenta algo, pues tú se lo ofreces, te dice que sí, estupendo, te dice que no, pues estupendo, igual. Pero tú no estás vendiendo, vender es más elaborado. Tú lo que haces es ofrecer, decir, tengo esto. Si alguien lo quiere, lo coge, si no, no. Para quitarle la responsabilidad. Tu trabajo no es vender, es ofrecer. Pero claro, si no ofreces, pues la gente dirá que no. Entonces es como un camarero, ¿no? Que terminan de comer los comensales y pregunta, ¿les apetece una copa? Después, y tú preguntas, que hay gente que dice que sí, estupendo, gente que dice que no, pero si no lo dices, a lo mejor hay gente que no se plantea que quiere una copa. Pero dejo de llamarlo vender. Digo, no es vender, tú ofreces. Y habrá gente que diga que sí, gente que no. Les ayuda al autoengaño. Como ellos no quieren sentirse vendedores, no eres un vendedor, tú ofreces. Mandanga. El que diga que sí bien y el que diga que no, ya está. No pasa nada.
Qué bueno. Yo hago una cosa muy parecida en comunicación, Sí. la comparto contigo. Normalmente todo el mundo que va a hablar en público se pone nervioso y entonces la palabra nervioso activa todavía, ya sabes que el lenguaje genera emoción, activa todavía más nervioso. Entonces yo le digo, no, tú no estás nervioso, tú tienes energía dispuesta para hablar. Está guay. Y claro, y directamente es un reencuadre de toda la vida y la persona o sea, lo vive y además es verdad. O sea, actores que llevan muchísimos años en los escenarios, ellos siguen sintiendo ese puntito y no les quites el nervio, porque además si les quitas el nervio, les quitas esa energía que tienen disponible para comunicar. Entonces nos quedamos con... Se lo contamos a los que nos escuchen y que no les dé pánico a veces lo de la palabra vender, ofrecer. Claro, ya está. Porque vender, como tiene esa connotación, ¿no? De yo le voy a convencer, le voy a... Y muchas veces no es convencer, tú ofreces algo, alguien te dice que sí, ya está, te dice que no, pues te dice que no. Y minimiza tu responsabilidad, ¿no? Y es cierto que es que además hay muchos sectores donde el vendedor no vende, solo ofrece. Si alguien te dice que sí o te dice que no. Tu responsabilidad es cómo ofrecer bien, cómo hacerlo de una manera no invasiva, no agresiva y explicado bien, y si puede ser corto, mejor. ¿Y dónde encajan aquí los cierres de las ventas? O sea, los cierres de los ofrecimientos. A ver, en el tema del cierre, yo durante años estaba, engañado. Era muy rancio. Me creí todo ese rollo de los 35 tipos de cierres y cada uno... Yo también los estudié. Y claro, y oye, eso es muy rancio. El cierre, a mí cuando alguien me pregunta el cierre, tú le has ofrecido algo a alguien, te dice que no. ¿Qué es el cierre? Pues preguntarle, ¿por qué no? Preguntarle qué tienes que hacer para cambiarlo, preguntarle cuál es el freno. A los comerciales, por ejemplo, les da mucho miedo el seguimiento. Cuando ofreces una propuesta, el seguimiento. Las llamadas de seguimiento, los mails suelen ser una bazofia, ¿no? Si lo has pensado ya, a ver qué tal, cómo vas. Y al comercial le parece que está como persiguiendo. Y yo suelo aconsejar que es mucho más fácil la llamada preguntar, oye, dime cuál es el freno. Si no has dicho que sí, es que algo no encaja, dime lo que no encaja. Si lo puedo cambiar, lo cambio. Y si no lo puedo cambiar, dejo de llamarte y no me pones una orden de alejamiento. Porque no tiene sentido que te llame. Entonces, es averiguar cuál es el freno. Y cuando tú entras ahí en esa línea directa, dime cuál es el freno, la gente lo dice, ¿está preparada? A ver, vuelvo a lo del estar acomplejado. Es que la venta, aunque parezca que los vendedores suelen ser muy potentes, y en realidad tiene muchos frenos porque está muy acomplejada. A la gente le da miedo a veces decir la verdad o ser claro. Yo creo que se puede ser claro sin ser agresivo. Pero tiene que ver con algo que tú has dicho antes. Si tú no respetas un poco lo que haces, el otro tampoco lo va a hacer. Yo tengo todo el derecho al mundo, si he pasado una propuesta a un cliente, de llamarle para preguntar. Pero no para preguntar si ha tomado ya una decisión. Porque te va a decir, no, bueno, llamo 2 días, tal. Es que tu objetivo en esa llamada no es saber si ha tomado una decisión, es saber cuál es el freno por el que no toma la decisión. Y cuando sepas el freno, tal vez puedas cambiarlo o no. Y tienes todo el derecho al mundo a preguntarlo. No estás matando a nadie, no estás haciendo nada malo. A lo mejor te respondo, a lo mejor no, pero tú tienes incluso la obligación metodológica de preguntar, venga, ¿cuál es el freno? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Qué interesante, Edu. Está tan relacionado con lo que yo hago cada día, porque al final todos los obstáculos que tienen las personas para comunicar están relacionados con sus propios complejos, claro, por estados internos que no dominan, que no. Entonces, yo todo el trabajo que hago es primero aceptarlo, aceptarse, que se quieran, que esté bien colocado lo interno para poder estar colocado lo de fuera. Porque claro, como dices tú, si hay tantas personas acomplejadas, nadie quiere que el acomplejado salga a un escenario. Por eso hay tanto síndrome del impostor, ¿no? Por eso muchas personas en muchas organizaciones van subiendo, y cuanto más suben, más miedo tienen de ser visibles. Claro. Cuando lo natural es ser visible, o sea, forma parte. Y aquí tú trabajas igual, ¿no? Trabajas con esas personas que al final, ¿cuál es tu freno? O sea, llegas ahí, ¿no? A la creencia más profunda. Claro. Y el freno te dirá si puedes hacer algo o no. Hace años me pasó algo muy triste, tampoco me dejó sin dormir. Hay un cliente que llevaba visitando 7 años, 2 o 3 visitas al año y nunca conseguía nada. Hasta que un día, en lugar de intentar contarle cosas, le pregunté claramente, venga, ¿cuál es el freno? ¿Me recibes? Evidentemente yo te gusto, pides propuestas, pero nunca han encajado. Cuéntame lo que no encaja. Entonces me dijo, lo que tú me vendes se lo compro a mi cuñado, al hermano de mi mujer. El día que te lo compre a ti, mi mujer me manda al sofá.
Y le dije, ¿y eso cambiarlo? Me dice, cuando mi mujer se divorcie de mí, podré elegir a quién compro, por ahora no. Y pensé, joder, tenía que haberlo preguntado hace 7 años y me hubiera ahorrado hacer el imbécil durante 7 ahí años. Detrás. Porque durante 7 años yo pensaba que mi objetivo era convencerle para que me comprara. No, mi objetivo era averiguar por qué no me compraba. Y si te fijas, el seguimiento es incomodísimo muchas veces para el que lo hace, incomodísimo para el que lo recibe. También. Porque hay mucha gente que no sabe decir que no. Bueno, ese tema... O sea, de ahí no me interesa, no entras en precio, no sé qué, no sé cuántos. Pues no saben decir que no. De ahí el ghosting que a ti te gusta tanto, bueno, te gusta tanto y también entiendes mucho. Hay veces que en lugar de decirte claramente no eres el elegido, ¿qué hacen? Pues no te responden al mail, no te responden las llamadas, porque igual que miedo al rechazo, hay gente que tiene miedo a rechazar y que no se atreve a decir. Totalmente. Hay gente que le llaman por teléfono a su casa y eso lo lleva mi pareja, o te haces pasar por la señora de la limpieza para no decir claramente, oiga, es que no me interesa esto y no... Yo he visto gente haciendo voces como si fuera un contestador automático. Sí. O sea, es que es tremendo, es tremendo. Yo en mi etapa, yo guardo mucho cariño en mi etapa de telemarketing, que fui teleoperadora. Mientras estudiaba la carrera de Derecho estuve. Y qué aprendizaje, o sea, qué cantidad de cosas pude aprender del miedo que tienen las personas. Pero llámame mañana, llámame no sé qué. O sea, ¿y cómo van dejando la respuesta ahí sin hacer? ¿No sería más fácil asumirlo y no desaparecer? Cada vez desaparecemos más, ¿tú crees, Edu? Has empezado diciendo que estamos un poco perdidos. Creo que nunca hay una decisión consciente de cuál es mi manera de vender. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Yo a veces hago esa pregunta y la gente me dice, a ver, yo voy y le cuento cosas. Le digo, no, tú... Hay una frase que leí hace años y me encantó, y es cuando tu producto o servicio no es claramente diferencial, y muchas veces no lo es, tu manera de vender es más importante que el producto y el servicio. Pero nadie se para de forma clara cuál es mi manera de comunicar, cuál es mi manera de vender, qué estilo voy a tener, qué es lo que voy a hacer. Y yo tengo un grupo de música y en Casa de Herrero, Cuchillo de Palos, y tenemos ese problema, que llevamos 10 años, somos 5 y nunca nos hemos parado a hablar entre nosotros de qué somos, qué queremos ser, cuál es nuestro sonido. Entonces, al no hacerlo, muchas veces eso genera una indefinición. Es lo que hace que estés perdido, ¿no? Pues yo cuando acompaño a alguien a vender, siempre, y estamos desayunando, vamos a estar un día entero, siempre pregunto, cuéntame, ¿cuál es tu estilo a la hora de vender? Y me miran como si les hubiera preguntado algo dificilísimo. Totalmente. Y si me responden vaguedades. Bueno, yo escucho al cliente, porque me dice, ¿sabes qué? Una cosa que cuento mucho, es habitual que en esa primera reunión, antes de un día de visitas, me digan, bueno, tú sabes que cada cliente es un mundo, mi estilo es adaptarme un poco a lo que me diga el cliente. Visitamos 2, 3, 5, 6 clientes ese día y cuando me devuelve al hotel o al aeropuerto, a veces a esa persona le suelo decir, no digas más eso de cada cliente es un mundo, no lo digas. Y me dijo, no es verdad. Digo, no sé si es verdad, pero tú has contado las mismas mierdas en los 5 sitios que hemos ido. Es decir, no cuentes más ese rollo de que te adaptas. Si tú tienes tu puto guión y has contado exactamente lo mismo. Porque no hay un análisis consciente de cuál es mi manera de comunicar, que yo intuyo que eso tú también... Sí, claro. Es que toca totalmente con todo lo que hago, ¿no? Porque una de las cosas que más me toca acompañar es justamente a eso, a que la persona descubra su singularidad. Muy bien. No saben en qué son singulares. O sea, yo les pregunto, ayer estaba con una sesión con una directiva y le dije, dime 5 talentos. O sea, 5 talentos tuyos que puedas poner en valor cuando comunicas. Dijo 2. Y ya tenemos que hacer llamada al comodín. Llama a tu pareja, llama a tu hermano, llama a alguien que te quiera. Porque somos incapaces. Entonces, si no sabemos lo que es singular, no lo podemos comunicar, no lo podemos ofrecer para cerrar luego. O sea, y eso es algo que es increíble, ¿no? Porque es como si nos han educado a todos que tenemos que ser pues todos iguales, ¿no? El niño muchas veces sacrifica su singularidad por ser bien visto en el grupo, por ser uno más. Y entonces, cuando llegan a decirte sé tú mismo, que me hace mucha gracia la frase sé tú mismo. ¿Te imaginas decirle esa frase a Hitler? Sé tú mismo, ¿no? Anta judíos o a un asesino en serie. Yo nunca he entendido ese consejo... ¿no? Parvulario. Es tremendo, como tengo una entrevista de trabajo, me juego no sé qué, sé tú mismo. Y yo me empiezo a partir de risa, digo, primero, no sabe quién es, no sabe qué hace bien, no se ha parado a pensar
oye, que ayer para sacar 10 talentos, o sea, la persona sufrió. Entonces, es decir, que tuvo que hacer un trabajo ahí interno de decir, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está nuestra singularidad? Y me ha encantado el detalle que has dicho de acompañar a las personas, que me adapto, y cuando lo único que puedes hacer para adaptarte es escuchar, ¿no? Y no contar cosas. Y yo creo que escuchar es una de las claves, ¿no? Tanto en comunicación como supongo que para vender, ¿no? Habrá que escuchar. Yo leí hace años y me encantó, de un tipo, no recuerdo, era un premio Nobel, no recuerdo el nombre, que explicaba algo muy evidente, pero que hasta que yo lo leí no me había dado cuenta nunca, y explicaba que la función principal del cerebro es olvidar. Porque en el cerebro en un minuto entran de 100 a 120 inputs a través de los sentidos, gusto, olfato, vista, tacto, oído. Y el cerebro está papelera, 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 me lo quedo, papelera, papelera. Y que lo más difícil es entender qué escuchar y qué no escuchar. Porque cuando tú vas, por ejemplo, a una reunión comercial, el cliente cuenta muchas cosas. Y muchas veces lo que no sabemos es qué es lo importante que tengo que escuchar y qué es lo anecdótico. Porque todo el mundo piensa, yo nunca he escuchado a nadie que diga, yo no sé escuchar. Todo el mundo cree que sabe escuchar. Pero escuchar bien no es fácil, porque, repito, porque hay mucha paja, cosas que a lo mejor no son relevantes. Y escuchar, hay que escuchar todo lo que tú estás diciendo. Yo recuerdo cuando en mis clases con mis cursos de coaching, mis formaciones de coaching, las clases de escucha era muy curioso, porque les explicabas escucha activa, y entonces, venga, vamos a ponernos a hacer ejercicio. Entonces la gente se ponía así con las manos en la mesa, ni pestañeaba. O sea, era rígido, era antinatural. Digo, o sea, como hagas una sesión así, la persona se va a ir corriendo. O sea, se va a pensar que es un poseído, una poseída, y se va a ir corriendo. Entonces, claro, y luego también hay una cosa que es escuchar y reconducir, porque lo que dices tú, porque es que hay gente que es que habla y habla y habla y habla. Y los famosos bucles, ¿no? Cuando una persona entra en bucle y tú ya está bucleando y sigue en el bucle y sigue. Claro, hay que reconducir, porque si no al final acabas con la cabeza llena de cosas. O sea, la escucha es una asignatura pendiente en general. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, y el problema es, uno no puede mejorar en algo si primero no es consciente de que en eso flojea. Y yo repito, yo nunca he escuchado a nadie cuando le preguntas decir yo no sé escuchar. Es como una carencia que yo creo que es evidente, pero que casi nadie es consciente de eso. Hay determinadas cosas que todo el mundo piensa, yo eso más o menos sé hacerlo. ¿No? Sí, y no es verdad. A ver, escuchar es fácil. Es otro de los autoengaños, ¿no? Claro, Edu? escuchar bien es difícil, pero escuchar es fácil. Sí, en realidad escuchar, pero es como la gente cuando cualquiera puede vender, claro, vender bien no, pero vender cualquiera puede cocinar, Ahora, cocinar bien, no. Yo no, te lo digo. Me queda mucho en ese camino. No se puede ser buena en todo. Claro, eso digo siempre yo. No se puede ser buena. Fíjate, me acuerdo que cuando he empezado así me gusta mucho trabajar la comunicación, la escucha, ¿no? Y cuando voy a trabajar en formaciones y abro las rondas y digo, poneros una nota. Y todo el mundo se pone unas notazas. O sea, del 1 al 7... O sea, pues lo que dices tú, ¿no? La poca conciencia de lo que no escucho. Entonces luego les hago una dinámica y digo, y ahora con vuestro compañero debatir el feedback de si la nota está bien puesta o no está bien puesta. Y todo el mundo se la baja. Algunos se la sube, pero bueno, también eso depende de la autoestima de cada uno. Claro, y la autopercepción es complicada. Tú ya sabes que eso es difícil. Y el autoanálisis muchísimo. Muy difícil. Por eso a la gente le cuesta entender que es cierto que a lo mejor a ti y a mí nos pasa algo como nuestro producto. Somos nosotros, estamos obligados a analizarnos, entonces sabemos qué virtudes, qué defectos, qué cosas enganchan, qué cosas pueden molestar, pero porque nuestro producto somos nosotros. El que, claro, su producto no es él, le cuesta más tener ese análisis de qué virtudes, qué defectos, le cuesta. Y o bien hay arrogancia, ¿no? O falsa humildad. Entonces ahí entran muchas cosas que hace que sea difícil ese análisis. Pero claro, si no hay un análisis inicial de partida no se puede mejorar nada. Sí, yo tengo una amiga que dice, es que no tengo la autoestima bien colocada. Y le digo, ¿y quién la tiene? Todo el mundo o está por encima o está por abajo, y además fluctúa. O sea, hay momentos que te crees el rey del mambo, otros momentos de... Yo depende de cómo haya quedado el Hércules. Cuando el Hércules gana, mi autoestima está por las nubes, y cuando el Hércules pierde, que es lo habitual... Uy, problemas de autoestima por ahí. Sí, es lo que tiene ser de un equipo loser. Bueno, yo te entiendo, que yo también con el Zaragoza he sufrido de las mías. Que se lo digan a mi hermano todo lo que ha sufrido en el campo. Quería hablarte de una cosa que es típico en el mundo de las ventas, porque acuérdate lo de vender sin perdernos, ¿no? Que casi le podríamos decir vender encontrándonos.
¿Por qué pensaba en vender sin perdernos? Porque cuánta gente se disfraza de algo se crea un personaje, ¿no? Entonces voy a ir y voy a aparentar una falsa seguridad que se va cayendo por el camino. ¿Qué piensas sobre los personajes? ¿Tiene que haber un equilibrio? Hace años, el segundo libro que publiqué, mi hermano mayor vino a verme a una presentación en Madrid. Nunca me había visto en una clase. No era una clase, en realidad era una pequeña conferencia y luego firmas. Y un par de semanas después comimos juntos en casa de mi madre, y mi madre, que tampoco me ha visto nunca dar clase, le preguntó a mi hermano, ¿cómo es Edu en clase? Y él dijo, es igual que aquí. Dijo, bueno, menos tacos. Dice, no, en realidad dice los mismos tacos. Y mi madre preguntó, ¿y le pagan? Pero cuando yo empecé, tenía un personaje, y es normal. Al principio tienes un poco de miedo y tienes que protegerte, entonces pones un personaje. Con el tiempo, tener que mantener ese personaje es mucho trabajo. Así que al final se mezcla, y mi personalidad actual tiene lo que era antes, pero también ha cogido cosas del personaje, y pues un poco como Johnny Weissmuller, ¿no? Y Tarzán. Y al final el personaje y la persona se mezclan y no tienes claro. Yo creo que no soy muy diferente cuando estoy vendiendo que cuando estoy con mi pareja o cuando estoy con mis amigos. Al final el personaje termina siendo el mismo, la persona. Y creo que eso es lo sano, porque si no, tener varios personajes, desdoblamiento de personalidad es complicado, es difícil. Yo fíjate que también me he preguntado lo mismo, o sea, porque yo te he visto, pues, nosotros hemos compartido conciertos, música, en tu grupo, tal. Y digo, ¿cómo será Edu dando clase? Y tenía clarísimo que era tal cual eres, o tal cual estás aquí ahora mismo conmigo en el podcast, y creo que eso es un éxito, ¿no? Siempre digo que al final, cuando todo el pánico escénico y tal, digo, llega un momento en que te das cuenta que estás comunicando igual en un bar, que no sé qué, estás moviendo las manos, hay lenguaje corporal. Entonces, lo que muchas veces te separa son tus prejuicios de lo que tienes que hacer bien o si lo haces bien, o un montón de objetivos implícitos: tengo que brillar, tengo que gustar, tengo que ser querido, solo por ahí, salir a hablar en público. Fíjate todas las cosas que proyectamos a salir a hablar en público. Y al final yo creo que tienes que ser tú, ¿no? Y cuanto más natural eres, o sea, yo me subo en escenario y creo que soy igual. ¿Puedo decirte algo sobre el tengo que ser querido? Algo Sí. que a nivel comercial a veces es difícil que mis alumnos me lo compren, pero los que me lo compran viven mejor. Yo suelo repetir mucho que yo no quiero el respeto del cliente, quiero su dinero. Respeto ya tengo el de mis amigos, y si es que lo tengo. Pero a nivel comercial es normal que a veces el cliente no te responda a llamadas, no te haga... Y el problema no es que haga eso, es que a ti te moleste. Entonces tienes que aprender a no necesitar el respeto de tus clientes. Sé que esto no es compatible con tus compañeros, con tu pareja, y creo que el respeto es innegociable, pero a nivel comercial tienes que elegir. Yo, mi apellido Russer, mi apellido es galés, pero cuando voy a Cataluña me dicen muchas veces Roser, creen que es catalán. Y alguna vez alguien me pregunta, ¿no te molesta que te digan Roser? Digo, a mí mientras me paguen, me han llamado cosas peores que Roser y no pasa nada. Quiero decir, creo que es bueno no necesitar, no mendigar el respeto todo el rato de todo el mundo. Yo creo que esto seguramente tú también lo trabajas. Me parece ¿verdad? Maravilloso. Y no sé si esta conversación la hemos tenido fuera de micro, porque ya mezclo cosas, o en el micro, que es la de cuál es el éxito, la felicidad en la vida, es bajar las expectativas. No sé si le hemos dicho dentro de micro o fuera de micro. Estamos todavía fuera. Vale. Yo creo que es bueno expectativas, pero para mí es muy importante qué quiero de cada relación, ¿no? Antes venía aquí, me acompañaba Paquito, que es un amigo y compañero y que toca conmigo en el grupo. Y a veces cuando hablamos del grupo y él lo veo un poco quemado y un poco... Tiene que ver con las expectativas, ¿no? ¿Qué es para ti realmente esto? En la relación de pareja supongo pasará lo mismo, ¿no? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Y igual que a nivel personal entiendo y es lógico que necesitemos respeto y porque es la vida personal, en el marco comercial, como de verdad quieras y necesites el respeto de los clientes, vas mal. Es decir, ¿por qué? Porque en el mundo comercial es normal que a veces el cliente no respete tu tiempo, tu trabajo, y hay que aprender a vivir con eso. Y nos quita muchos enfados, ¿no? Claro, y muchas cosas de es que no sé qué, es que yo creo, no me lo merezco, ¿no? Cuando yo lo del merecimiento también me hace mucho Hay gracia. frases, voy a meterme en un tema que me gusta. Nuestra educación judeocristiana nos ha hecho mucho daño. Incluso aunque no seamos religiosos,
¿no? Me merezco el respeto de todo el mundo. Si yo no le he insultado, él no tiene por qué insultar. Todo eso es precioso, pero a veces es incompatible con cierta salud mental. A nivel comercial, recuerdo una vez hablando con un chico que era cajero de un supermercado que me decía, es que viene la gente y cuando va a pagar me grita, ¿ya habéis vuelto a cambiar todo de sitio? ¿O habéis subido los precios? ¿O solo tenéis productos de marca blanca? Y me dice, ¿qué te parece? Y le dije, pues que el dueño no está delante y a ti te toca gestionar eso. Me dice, pero es una falta de respeto. Digo, no sé lo que es tú, pero tú tienes que aprender a que eso emocionalmente no te altere. Bueno. El otro sabe que tú no has decidido eso. El otro no es imbécil. ¿Cómo vas a elegir tú, cajera de supermercado, la política de precios o de marcas blancas? Pero necesitan desahogarse. Y tú estás delante. Y ya está. Y no eres el protagonista, lo es él. Y basta simplemente con un poco de empatía, ya está, pues sí, han vuelto a cambiar los sitios, ¡oh, qué rabia! Y ya está. Y mientras vas pasando las cosas y le cobras. Pero entrar me ha faltado el respeto, es que entras en víctima, además. Es que esto que me ha dicho, no me lo merezco, no sé qué, no sé cuánto. Intuyo que a ti te pasa igual que a mí, que el rollo victimismo te repele mucho, ¿verdad? Bueno. Vale. Es que hay demasiado victimismo y demasiado drama. Y es algo que tenemos que, los que estamos ahí, tenemos que hacer algo para intentar no propagarlo, o no caer, o no entrar, o no darle importancia, ¿no?, a tantas cosas. Antes metía el tema del Hércules en la ecuación. Siempre está el Hércules en la ecuación. Yo soy herculano, pero no me gustan compañeros, amigos que son herculanos y van de víctima. No, el Hércules está donde se merece. Es un tema de gestión. Un club de fútbol generalmente es un tema de gestión y uno está donde se merece. Y simplemente tú eliges, me compensa, voy al fútbol y porque me gusta, o no me compensa y no voy. Lo que no entiendo es ir para llorar. Lo que no entiendo es ir al fútbol para quejar, para enfadarte, para salir hecho un asco. A mí eso me aburre. Sí, yo estoy en un momento en mi vida de esto me aporta, vale, no me aporta. Muy bien. Ya está. A por otra cosa. Joder, Edu, me encanta hablar contigo sobre todo porque hemos hablado con muchos gin tonics. Hablar sobrio está bien de vez en cuando. No hay que naturalizarlo porque es mejor que una copa, pero hablar sobrio sin estar borracho ni drogado no es lo habitual y es sano también de vez en cuando. No, me ha encantado porque se confirman muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que más me admiro, me gustan de ti, es ese cero drama. Cada vez que he compartido momentos contigo es siempre sonrisa, todo para adelante, maravilloso. Y claro, es que eres un maestro del reencuadre. No sé si alguien te lo había dicho alguna vez en tu vida. Sí. ¿Sí? ¿O no ha sido tan original? ¡Qué pena! No. Hace años yo utilizaba más palabras técnicas, ahora intento no utilizar tanto. Entonces, yo suelo hacer cosas, pero no les suelo poner el nombre, aunque sé que el nombre está por ahí. Pero es aprendido, eso no es innato, todo se aprende. Sí, pero hay gente que es más innata, fíjate, yo he conocido... Yo no lo era. ¿No? Yo no lo era. Pues te has currado muchísimo. Yo era muy reprimido con 15 años y muy avergonzado y por eso creo que soy mejor profesor. Si lo hubiera tenido de forma innata, a lo mejor no sabría enseñárselo a otros, pero yo casi todo lo que enseño lo he aprendido yo también. Claro, hemos yo era muy por vergonzoso y muy acomplejado en algunas cosas. Yo también era vergonzosa, lo que pasa es que no lo cuento porque parece como el sueño americano, ¿no? Que es que yo era así y luego me convertí en formadora y oradora. Y yo digo, no lo cuento. Y me acuerdo un día que estaba en una conferencia en Zaragoza, en mi tierra, y entonces dije, no sé, yo qué sé, la conexión con la tierra, la emoción, dije, porque yo era muy tímida de pequeña, aunque parezca la típica conferencia de TED que empiezan hablando, yo era muy tímida de pequeña. Y de repente levanta la mano una chica, mi compañera de colegio, Eva Bumuri, y dice, sí, yo la recuerdo, ha ido conmigo al cole y Nuria era muy tímida de pequeña. Y digo, bueno, menos mal. No estaba preparado, pero surgió así la historia. Bueno, pues ya vamos acabando porque esto tiene un tiempo. Claro. Yo estaría un montón de tiempo hablando contigo. ¿Quieres compartir algo que se haya quedado ahí? ¿Has hablado del Hércules? ¿Has hablado de tu grupo de música? No sé, algo de Tina's Fan Club. Más música, más Hércules. No, algo que quieras compartir, que se te haya quedado ahí, yo qué sé, de las preguntas que te he hecho. A ver, como el epicentro, a mí me gusta el enfoque circular, empezar con lo que hemos terminar con lo que hemos empezado. Yo soy enamorada del enfoque circular. Muy bien. Has dicho, no hemos empezado diciendo que la venta es vender sin estar perderte, ¿no? Vender sin perderte. Hay una cosa que no hemos hablado y es la venta es método.
hay una metodología detrás. Y en realidad la metodología no es muy complicada. Para mí la venta es conectar, luego indagar y luego argumentar. Ya está. Y eso bifurca. Pero hay una parte que es conexión, hay otra parte que es indagación, averiguar cosas, y luego hay una última parte que ya es la argumentación, o intentar que alguien te compre. Y las tres son muy importantes. Y si no haces la primera, las otras dos dan igual. Hay una primera parte que es la conexión. Y bueno, como no hemos dado ningún tip a lo mejor claro, pues esto que sirva un poco como tip. Hay una metodología, hay que estar orgulloso de vender. Vender no es fácil. Y tienes que tener, o el buen vendedor sabe qué metodología utiliza. Y casi todos los buenos vendedores hacen estas tres cosas y son buenos en las tres cosas. Fíjate, es que precisamente no he querido entrar en metodología, porque para mí tú eres mucho más que metodología. Sí, pero también lo hay. Sí, está claro. ¿No? Porque a los buenos vendedores creo que a veces se les infravalora. Hay detrás una metodología, solo que como no se explica. A mí hay una cosa de la venta que me encanta, que es la metaventa. ¿Sabes lo que es el metacine? Sí. El cine que habla. La metaventa es decirle al cliente cómo le vas a vender e ir explicándole cuál es tu enfoque a la hora de... A mí ese tema me encanta, que además es lo contrario de estar acomplejado, porque si le estás contando tu manera de vender y tiene que ver con no avergonzarte de tu metodología, pero para eso tiene que haber alguna. ¿Cómo pueden contactar contigo para seguirte, para conocer más tu metodología? Deletreo Google. Google. Y en Google me buscan. Yo me llamo Eduardo Rosser con 2 S, Rosser, R-O-S-S-R. Que no es catalán, que es galés. Que es galés, pero que puedes pronunciarlo como quieras, porque no me voy a enfadar. Muy bien. ¿No? Y gracias a ti por haber contado conmigo y haberme llamado. Pues quería cerrar, yo siempre cierro con el cierre circular, soy una enamorada de las narrativas circulares, y quería cerrar diciendo que me encanta haber hablado contigo porque seguro que has inspirado a gente que está escuchando que vendernos forzar, vendernos ponerte un personaje, vendernos empujar, y me ha encantado que vender es ofrecer. Es ofrecerte. Es ayudar. Es ayudar, es ponerte en valor también, es aprender a ponerte en valor, es superar los miedos, los bloqueos, y venderse no es perderte, al final es encontrarte. Así que muchas gracias, Edu, gracias por tu tiempo y por compartir este espacio. Nos vemos en los bares, nos vemos seguro. Con la música. Con la música. Gracias. Chao. Chao.